lo que le llaman esencia eidos. Por esencia entendieron el fundamento de la unidad de las cosas frente a la multiplicidad de individuos, de estados y de apariencias. El descubrimiento de lo permanente y común nos permite clasificar los seres del universo en varios grupos, y estos son minerales, vegetales, animales y hombres. En este proceso de profundización y simplificación, los filósofos presocráticos llegan a la osadía de suponer que toda la realidad se reduce, en último término, a uno o muy pocos elementos. Ahora vamos a esta sección que es la pregunta por la naturaleza, que es algo característico de los presocráticos. Al interpretar la realidad en su conjunto como naturaleza es un hallazgo fundamental en la filosofía presocrática. Naturaleza viene del latín principio del verbo nascor, que significa nacer, y del griego del verbo phio, que significa producir o crecer. Por tanto, physis y natura son términos equivalentes, y ambos se traducen por naturaleza, expresando lo que surge, crece y desarrolla ordenadamente. Los presocráticos fueron los primeros en afirmar el dinamismo esencial de la materia, hasta el punto de que, en un ingenuo antropomorfismo, les parecía que la materia era viviente. Los presocráticos, en un ingenuo antropomorfismo, creían que la materia era viviente, que todo estaba lleno de dioses. Los presocráticos afirman la direccionalidad de la naturaleza y atribuyen a causas divinas. Así pues, los primeros filósofos griegos, el concepto de naturaleza está estrechamente ligado al de la necesidad. No se trata de un caos al azar, sino de un cosmos ordenado por leyes ineludibles. Luego vamos a un punto importante que son las escuelas presocráticas e influencias. Y estas se dividen en 4. Primero están lo que son la escuela de Mileto, que dice que en Mileto nació la filosofía en el siglo VI a.C. Un grupo de sabios intentaron averiguar qué es la naturaleza. Forman la escuela jónica o escuela de Mileto. A sus 3 figuras principales son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Su principal aportación de la historia del pensamiento universal es el alumbramiento de la filosofía al afirmar por vez primera que existe un único principio originario, causa radical de todo el mundo físico y sustrato permanente a través de todos los cambios. En la oposición entre el mundo múltiple y cambiante, que captan los sentidos y la realidad reducida por la mente en un principio inmutable bajo todos los cambios. Tenemos después a las escuelas de Éfeso y Elea, con Heráclito y Parménides. Representan posturas extremas, el devenir universal frente a la unidad inmutable del ser. Ambos inauguran la metafísica, pues sus respuestas más allá del arjé material de los jonios y del carácter cuantitativo de los números hablan del mismo ser de las cosas. Heráclito anticipó 2 conceptos de enorme trascendencia, la noción de dialéctica y los logos o razón universal, que gobierna el universo, y anuncia la providencia divina del cristianismo. Luego tenemos Parménides y su escuela lógica de la metafísica. Con la lógica se impone la exigencia de razonar las teorías. Luego tenemos los pitagóricos, que ellos llevan a cabo un descubrimiento trascendental, que los números forman parte de la esencia de las cosas, y se dan cuenta de ello cuando descubren que los sonidos y la música pueden traducirse en magnitudes numéricas, al igual que el año, las estaciones, los meses y los días, los siglos del desarrollo biológico y distintos fenómenos de la vida. Ahora el arjé ya no será el elemento material. El descubrimiento de que todas las cosas reflejan a un orden y unas magnitudes que se pueden expresar numéricamente produjo una expresión extraordinaria y constituyó un paso de gigante en el desarrollo intelectual de Occidente. El mundo deja de estar dominado por potencias oscuras e indescifrables.
pues el número expresa el orden, racionalidad y la verdad. Luego Pitágoras introduce en Occidente la idea de una realidad espiritual e inmortal que consiste en el cuerpo humano, lo que es el alma. Pero parece haber sido el primer filósofo que ha sostenido la metempsicosis, doctrina según la cual el alma expía una culpa originaria, reencarnándose en sucesivas existencias corpóreas, tanto de hombres como en animales. Y por último tenemos la última escuela, que son los pluralistas, y ellos proponen un energía plural: átomos, semillas, 4 elementos, y causa eficiente o principio ordenador, que explica la aparición de los cosmos a partir del arjé. Estas instituciones coinciden con las afirmaciones básicas de la física actual, que concibe la materia como un dinamismo espacialmente concentrado y estructurado. Hoy sabemos que átomos, moléculas, cristales, células y organismos pluricelulares son modos y formas de dinamismo material universal estructurado en niveles de más complejidad. Luego tenemos lo que es Sócrates, que es nuestro máximo exponente. Y él fue un filósofo idealista de la Grecia antigua, adversario del materialismo, de las ciencias naturales y del ateísmo. El círculo aristocrático agrupado alrededor de Sócrates era el centro de la lucha ideológica y la política contra la democracia de Atenas. Formaban parte de este círculo Platón, Critias, quien después de la derrota de la democracia encabezó a los 30 tiranos de Atenas, los traidores Alcibíades y Genofonte. Poco después de la victoria de la reacción, fue restaurado al poder democrático y Sócrates condenado a muerte por su actividad antipopular. Sócrates no dejó ninguna obra escrita, como sabemos, pero su doctrina se había difundido ampliamente y llegó hasta nosotros gracias a los escritos de Platón, Genofonte y Aristófanes. Según Sócrates, el objeto de la filosofía es el de enseñar la virtud. A ese efecto es preciso conocer previamente las normas éticas generales, el bien universal, pues la virtud y el conocimiento no forman más que una unidad. El conocimiento en sí, fuente de la virtud, comienza por la duda, y con su célebre frase: solo sé que no sé nada, repetía Sócrates. El método socrático tiene por objeto el descubrimiento de la verdad por medio de las disensiones. Proponiendo preguntas a sus interlocutores, Sócrates nos llevaba a reconocer su ignorancia, que es la ironía, después de adquirir la conciencia de la virtud, o dicho de otro modo, ayudaba al pensamiento a dar a luz mayéutica. La noción general del bien estaba determinada por la confrontación de una serie de casos particulares, que es la inducción. Este método, que es coronado por la división de los conceptos en géneros y especies, o sea, definición, fue una de las fuentes de la dialéctica idealista, el discípulo de Sócrates, Platón. Sócrates repudiaba el conocimiento de la naturaleza y consideraba que el hombre no puede acceder a él. Predicaba la teología vulgar. Gracias por su atención.